Esta semana llega a los kioscos de Retrobasket Spain este número 47 de la revista Don Basket con esta sugerente portada con Shaquille O'Neal como protagonista. A continuación tenemos los contenidos de la revista y ya tenemos un anticipo de lo que puede que sean pequeños errores que nos encontremos a lo largo de toda ella. Tenemos el sumario y vamos a tener de la página 58 a la 64, 6 páginas nada menos, una entrevista a José Miguel Antúnez, al que aquí llaman José Manuel Antúnez, aunque posteriormente en el interior de la revista, cuando tengamos la entrevista, es algo que es convenientemente corregido. Tenemos un editorial que se muestra bastante pesimista, o al menos muestra incertidumbre en torno al futuro tanto del baloncesto NBA como el del baloncesto europeo. En Europa tenemos una crisis que va a ser protagonista también en algún que otro contenido posterior, y en la NBA parece que Jordan empezaba a tener mala imagen y se buscaba una nueva estrella que parecía que iba a ser Shaquille O'Neal. Y precisamente Shaquille O'Neal protagoniza lo que podríamos considerar el contenido estrella de la revista. Estamos en febrero del 93, Shaquille O'Neal lleva tan solo unos meses en la competición y por tanto este artículo para muchos lectores era una primera o una de las primeras tomas de contacto con este super pivot que había llegado a la NBA. Las fotos son muy buenas, pero como siempre me genera sospecha en torno a la entrevista el hecho de que Shaquille esté leyendo la revista y no la muestre. Ya sabéis, en estas revistas de la época, el hecho de que el jugador apareciese leyendo la revista era al mismo tiempo una publicidad para la revista y una verificación de que todo el contenido de esa entrevista, o su gran mayoría, era real. Además, la entrevista tiene lugar tras un partido frente a los Knicks, pero las fotos que tenemos son de un partido frente a los Nets. Son de las fotos más recurrentes en esta primera época de O'Neal. Esas fotos de los Nets Magic están en multitud de contenidos, revistas, cromos, vídeos, etc. No quiere decir nada, no tiene nada que ver, la entrevista no requería que hubiese también un fotógrafo, por supuesto, pero ya os digo, todo no cuadra exactamente a la perfección. Como punto a favor, las fotos están muy bien, las que vais a ver en las siguientes páginas, muy espectaculares como siempre las fotos de Shaquille O'Neal, y además todos sabemos que Shaquille era un hombre ya en esa edad y lo ha seguido siendo, muy simpático, muy afable, y por tanto es muy probable que no tuviese ningún problema en atender a los medios. Shaquille, cuando atiende al entrevistador, viene de haber parado a Patrick Ewing, de haberlo vencido en el duelo de pivots esa noche, pero lo más importante para O'Neal era que los Magic habían perdido frente a esos New York Knicks. O'Neal es desde el primer momento un pívot dominante en la competición, pero ya habla de que tiene gran margen de mejora y trata todos los temas a lo largo de esta entrevista. Habla de su amistad con Scott Skiles, con el que se lleva muy bien y le facilita mucho el juego. También de su decepción en torno a no haber ido a los Juegos Olímpicos de 1992. Y a lo largo de toda la entrevista se enfatiza lo importante que es la figura de O'Neal para hacer crecer a la franquicia de los Orlando Magic e incluso hacer la ciudad de Orlando más conocida. Finalmente, O'Neal habla de para cuándo podía conseguir el anillo y aunque es optimista, no da una fecha concreta. Proseguimos con la sección Esto es América, actualidad en general de los diferentes jugadores y franquicias de la NBA. Y tenemos una serie de noticias ciertamente curiosas. Aparte de la pelea entre Alonzo Mourning y Billy Laimbeer, nada extraño. Tenemos a Shawn Kemp, que había sido elegido como figura para promocionar el no dejar los estudios. No sé si Kemp era la figura más apropiada para ello, pero bueno. Después tenemos un titular, Rivers estará en Atlanta 96, estamos en 1993, y
No es que pensara o que hubiese un rumor de que fuese a formar parte de ese equipo, sino que su aspiración era estar en Atlanta 96 como comentarista. Además, tenemos una estadística curiosa, aunque puede que nos extrañe, hay muchas fotos icónicas de Rodman haciéndolo, era el jugador más lanzado, es decir, el que más veces había saltado en plancha a por el balón y caído en las gradas encima de algún espectador. Otra estadística curiosa es que Robert Parish era el jugador más efectivo en los saltos entre dos, con hasta un 70%, y eso que ya estaba cerca de los 40 años. Benoit Benjamin no estaba tan despierto y era el jugador que más caía en los 3 segundos en la zona. No creo tampoco que a ninguno os extrañe especialmente. Y finalmente tenemos las dos más recientes adquisiciones de Kevin Duckworth. Un lujoso barco y un lagarto. Ahí lo dejo. Proseguimos con un amplio artículo dedicado a los Knicks de Pat Riley en la segunda temporada del técnico anteriormente de los Lakers en el equipo de la Gran Manzana. Aparte de Riley en el banquillo, la labor de Dave Checketts es fundamental, precisamente es quien trae a Riley al equipo para estos Knicks que en los 90 tuvieron un nivel realmente notable, aunque no consiguiesen ningún título. El artículo describe al detalle la filosofía de Riley en esos Knicks, rebote, defensa, intensidad, y nos detalla los jugadores que habían dejado el equipo a la llegada de Riley, los que habían llegado y los que llegaban y se marchaban en esta segunda temporada. Y entre todos ellos, Rolando Blackman, Tony Campbell, Doc Rivers, Charles Smith, Bo Kimble y Herb Williams, no todos tuvieron protagonismo. Herb Williams siempre fue un jugador valorado en el equipo, creo que entró y salió varias veces de la franquicia y siempre aportaba minutos desde el banquillo. Pero Rolando Blackman y Tony Campbell desafortunadamente no tuvieron minutos y sobre todo en el caso de Blackman es algo extraño y cuanto más avanzaba la temporada más extraño era y sobre todo en los playoffs. Ya hablamos de ello en el vídeo dedicado a los Knicks de los 90 que vimos no hace mucho en el canal. Doc Rivers y Charles Smith sí tienen mucho más protagonismo, pero ya sabéis, Rivers fue teniendo problemas físicos que lo alejaron de la cancha y Charles Smith no estuvo a la altura de lo que había hecho anteriormente un Xavier McDaniel que tan solo estuvo un año en estos Knicks. Y de cara al desarrollo de esta temporada, Riley hablaba de que necesitaban adaptación, de que había habido muchas novedades y de que su interés principal era estar a tope cuando llegase la hora de la verdad. Y a pocos kilómetros de New York, en New Jersey los Nets también eran optimistas en torno al futuro. Chuck Daly contaba con un Petrovic que se estaba convirtiendo en un potencial All-Star y que se había fortalecido físicamente de manera notable, y el equipo estaba formado por prometedores jugadores jóvenes como Nick Anderson, Derrick Coleman y un jugador no tan joven pero asentado en el equipo en ese momento como Chris Morris. Y si todo eso era poco, Sam Bowie vivió su época más larga de salud durante toda su carrera profesional y había mucho optimismo en torno a Kenny Anderson, aunque me parece discutible la opinión vertida en el artículo indicando que Blaylock se había marchado, que Anderson se había hecho con las riendas en el puesto de base, aunque ahora también iba a contar con la ayuda de Morris Cheeks. No recuerdo cuál fue la aportación de Cheeks a esos Nets, pero la cuestión es que dicen que Blaylock era un jugador más individualista. Si recordáis el juego de Blaylock, tanto en los Nets como posteriormente en los Atlanta Hawks, creo que no era esa la principal característica de este jugador. Más bien era un jugador defensivo, con buena capacidad también en ataque, con tiro exterior, pero que contribuía a que el juego del equipo fuese más fluido y no era un jugador especialmente individualista. Al menos no es ese el recuerdo que me queda de él. Y para que veamos el estatus que ya había adquirido Drazen Petrovic, ya estaban en plenas negociaciones para su renovación y por cifras realmente destacables, como podéis ver por ahí.
Desgraciadamente, ese futuro hipotético de Petrovic es otro what if que simplemente podremos vivir en la imaginación de nuestros sueños. Continuamos con un Isaiah Thomas que aún aspiraba a volver a competir de tú a tú con los Chicago Bulls de Michael Jordan. Thomas, como siempre, aprovecha para meterle caña al equipo de Illinois y para decir que el primer anillo, el primer triunfo de los Bulls, coincidió con una lesión del propio Thomas y que de no ser así, quizás no habrían llegado a esas primeras finales frente a los Lakers. De igual modo, Thomas era optimista en torno a los cambios que se habían producido en la plantilla y en el banquillo de los Pistons, pero ya sabéis, ese barco se fue totalmente a pique. Y de igual forma da la sensación de que Thomas no tenía la intención de retirarse en breve y que fueron sus graves lesiones las que decidieron por él. Y por supuesto ya estamos en 1993 y no ocurre como esas entrevistas, esos artículos que vimos en revistas de 1987-88, en las cuales Thomas tenía una buena imagen de sonrisa profident, de niño bueno. Aquí ya tenemos a un bad boy en toda regla y nos comentan 6 polémicas en torno a él, lo que sería la leyenda negra de Thomas. En el número 1, su conspiración contra Jordan en el All-Star del 85. En el 2, los tejemanejes en los que intervino para que Adrian Dantley y Mark Aguirre fueran intercambiados. En el número 3, algo que desconocía o no recordaba, su negativa, me imagino que como miembro activo en el sindicato de jugadores, para impedir el 1 contra 1 que iba a ser televisado entre Magic Johnson y Michael Jordan. Qué pena, que no se jugara aquello. Después también hablan de sus presiones a Chuck Daly para entrar en el Dream Team, otro hecho del que hemos hablado y hablaremos durante horas y horas. De igual modo, igual que presiona a Daly, parece que es la persona que presiona para que Ron Rothstein fuese el nuevo entrenador de los Pistons. Y la verdad, creo que Rothstein como segundo entrenador, como asistente, fue muy brillante, pero no así como entrenador. Y finalmente también se culpa a Thomas de la divulgación en torno a las preferencias en la cama de Magic Johnson. Y la revista continúa dentro de esta línea que estáis viendo de muy buenas fotos, pero contenidos algo superficiales, diría yo, y letra muy grande, con un repaso de las mayores enemistades dentro de la NBA y por supuesto Thomas vuelve a estar presente en el artículo. Se nos menciona la ruptura de la amistad entre Magic y Thomas. Por supuesto nos hablan de Charles Barkley como el jugador más multado de la competición, de Billy Laimbeer como el más odiado y el más dado a participar en peleas. También nos mencionan por aquí a Stanley Roberts, que se había metido en una bronca con Charles Oakley durante un Knicks Clippers. Tenemos un duelo de pivots, un Cartwright-Olajuwon, en el cual Akeem Olajuwon había salido mal parado y había tenido una lesión ocular al golpear el codo de Bill Cartwright con su ojo. Por supuesto, Michael Jordan no sale de rositas en esta enumeración. Se habla del libro de Jordan Rules y de su incidente con Will Perdue. Y para aportar una nota positiva, el artículo termina hablando de grandes amistades dentro de la NBA. Se menciona la amistad entre Chris Mullin y Manute Bol, el modo en el que Magic Johnson acoge a Vlado Divac a su llegada, o la figura de Terry Porter, un jugador muy valorado por todos sus compañeros y que siempre estaba ahí para escuchar a aquellos que jugaban menos, que necesitaban integrarse, como por ejemplo Drazen Petrovic durante su estancia en los Blazers. A continuación, y con esta espectacular foto de David Robinson, nos van a hablar de los tanques de la NBA, de los grandes pivots que poblaban la competición en esa época. No voy a extenderme especialmente en este artículo, lo tenéis aquí a vuestra disposición para poder leerlo. Fijaos en esta espectacular foto también de Manute Bol emparejado con Scottie Pippen y a dos grandes transatlánticos, me gusta más que tanques quizás, para hablar de los pivots, Kevin Duckworth
y Patrick Ewing pugnando por un rebote. Y por supuesto se menciona especialmente a Shaquille O'Neal, que llegaba para meterse de lleno en ese triunvirato que había habido hasta ese momento de Olajuwon, Ewing, Robinson, y ahora llegaba un cuarto jugador para esa partida de póker de los grandes pivots de la NBA. Dejamos la NBA, nos vamos a Europa y tenemos precisamente a un Tony Kukoc con la mente puesta en cruzar el charco. Tras ganarlo todo con la yugoplástica, Kukoc había recalado en el Benetton, donde tenía un salario espectacular. De hecho, el Benetton hizo una oferta que el Barcelona no pudo igualar y por tanto Kukoc se decantó por la liga italiana, y aunque tenía contrato en vigor y no podía ser muy explícito, Kukoc ya daba a entender sus deseos de ir a jugar a Chicago al lado de Michael Jordan. E incluso para terminar, le tira una pequeña pullita a Scottie Pippen diciendo que en ese partido en el cual Kukoc fue marcado a conciencia en las Olimpiadas, Pippen tampoco había estado a gran altura. Tenemos a continuación un póster de Doron Yamchi, el jugador franquicia del Maccabi de Tel Aviv, y llegamos a la actualidad de la Liga Española, marcada por una serie de jugadores que finalizaban contrato. Es importante tener en cuenta el contexto en el que estamos. 1993, después del año 92, llegaban las vacas flacas a todos los niveles y muy especialmente al baloncesto, y los contratos iban a ir a la baja. Como podéis ver, podíamos formar una convocatoria de la selección española con los jugadores que quedaban libres el 30 de junio del 93. Y la situación de cada uno de ellos era muy diferente. Tenemos a un Jofresa con 26 años, al cual el Juventud quería renovar a toda costa, pero que por supuesto iba a tener ofertas muy importantes de un equipo muy cercano a su localidad. Azofra, por su parte, tan solo tenía 22 años y estaba ante la oportunidad de ser el director de orquesta del Estudiantes ante la marcha de Antúnez al Real Madrid. Montero había ido de más a menos y por tanto iba a tener que apretarse el cinturón, no iba a poder tener el mismo salario que cuando llegó al Barcelona. Biryukov, con 30 años, iba a firmar el último contrato importante de su carrera, evidentemente también con algo menos de salario que el firmado anteriormente, y Epi, con sus galones de capitán, iba a tener también una renovación, aunque por supuesto tampoco con las cifras anteriormente cobradas. En cuanto a Andrés Jiménez, con 31 años y tras recuperarse de una grave lesión, todo parecía indicar que iba a renovar también sin problemas. Jugadores como Jiménez escaseaban totalmente en el mercado. Y para finalizar tenemos a dos pivots madridistas en una situación muy diferente. Antonio Martín, recientemente recuperado de una gravísima lesión y que con 26 años no iba a tener problema para una renovación bastante aceptable, mientras que el ciclo de Romay se acababa, y más aún con la llegada de Sabonis, y iba a tener que buscar nuevos horizontes. Proseguimos con la revancha que se tomó Jordi Soler frente a Aito García Reneses. Liderando al humilde Ferris Liria, último equipo de la competición, fue capaz de derrotar al FC Barcelona y de tener una muy destacada actuación. Lo más curioso de todo el artículo es la narración de un episodio entre Aito y Soler, cuando Soler estaba en el Barcelona, durante el cual Aito lo llama a su despacho y le da una regañina digna de cualquier profesor de colegio o instituto con un alumno. Y si alguno tiene duda de que este episodio sucedió, le invito a que vea la anterior revista que pusimos aquí en el kiosco de Retrobasket, un rebote del año 77, en el cual Aito, en un artículo firmado, escrito de puño y letra por él, habla de cómo el premio y el castigo son fundamentales a la hora de tratar con los jugadores de un equipo. Continuamos con Harold Presley, que estaba totalmente integrado en España y que incluso tenía un programa de radio en el que ponía su música favorita. Presley comenta que había sido una estrella de instituto y eso hace
que firme por la prestigiosa Universidad de Villanova, pero vemos que su rendimiento universitario no fue especialmente bueno, aparte de su último año, y que más bien fue elegido en el draft por venir precisamente de una universidad de prestigio. Y curiosamente, respecto a su adaptación de los Sacramento Kings al Juventud, indica que lo que más le costó fue pasar de un equipo acostumbrado a perder, como los Sacramento Kings, a otro equipo acostumbrado a ganar no solo partidos, sino títulos, como el Juventud. Continuamos con unas breves noticias relacionadas con diferentes jugadores de la ACB, donde cuelan de soslayo una noticia relacionada con Michael Jordan y su deseo de no jugar el All-Star en Salt Lake, Utah. Parece que prefería irse a jugar al golf y no estar en medio de la nieve de Utah, y da la sensación de que Michael Jordan no les caía muy bien a los chicos de Don Basket. Y digo esto porque, si os dais cuenta, estamos ante una sección dedicada únicamente a actualidad nacional y de repente cuelan ahí esa noticia relacionada con Michael Jordan. Nuestro amigo LeRon Ellis, ya sabéis, un chico con poca suerte en la vida en multitud de aspectos, tenía un contencioso con el Forum y parece que el Forum no le abonaba lo que le debía. Solozábal, que se retiró realmente joven, incluso para esa época, había recibido una oferta de Manel Comas para jugar con el Cáceres, oferta que Solozábal había rechazado, y aparte de varias frases entrecomilladas de algunas estrellas de la competición, tenemos una entrevista muy interesante a Claude Riley, un jugador que se había convertido en histórico en la competición, en la ACB, al superar los 2.500 rebotes. Riley recuerda su último año en el CAI y su etapa en el IFA español como sus momentos más felices en la Liga ACB, y también menciona a Clarence Key como el mejor reboteador que había visto. Por tanto, podríamos hablar de que Clarence Key era nuestro Moses Malone particular. Y finalmente, otro detalle curioso es que Riley confiesa que en Estados Unidos jugaba más alejado del aro y que gracias a eso tenía un buen tiro de 5 metros. Proseguimos con más curiosidades de la competición. El jugador del mes había sido Conor Henry, y en la opinión nos hablaban de la posibilidad que podría tener un equipo español. Se centraban, según avanzaba el artículo, en el Barcelona, este señor que parece una mezcla de Joaquín Reyes y Paul Mokeski, y daban a entender que ese posible fichaje, a nivel económico, incluso teniendo que pagar un gran salario, se iba a pagar solo a nivel merchandising y entradas. Tenemos otra página más de pinceladas de pequeñas noticias, y en este caso destacar, por ejemplo, lo críticos que eran con Zapata y con su llegada al Barcelona. Fijaos la diferencia entre el titular Viva Zapata que tenemos aquí y el Viva Zapata que vimos en el Nuevo Básquet de hace unas semanas, en el cual durante sus primeros años en el Zaragoza lo elogiaban enormemente, y desgraciadamente su etapa en el Barcelona no fue tan exitosa. Y para terminar esta página de actualidad teníamos un cara y cruz. Antonio Martín volvía a la competición tras 8 meses, y en este caso Ray Smith era el que tenía que dejar la competición precisamente también por problemas de espalda. A continuación, me imagino que para satisfacer al público femenino, teníamos una larga entrevista a José Miguel Antúnez. Y fijaos lo poco que hacía falta para ir arreglado en aquel entonces. Una buena chaqueta de cuero, unos vaqueros y una camisa de cuadros como la que menciona el señor mayor que habla en ese mítico vídeo que pusimos de la NBA moderna no es para mí. El único pero que pongo son esas Converse. Creo que podría haberse puesto un calzado mejor. Y hombre, los calcetines blancos también. José Miguel Antúnez. Estamos en los 90, da igual cuando estemos. Eso queda regular, amiguito. Tras un primer año en el que compartía el puesto de base con Llorente, llega el momento de asentarse en el equipo, de ser titular,
y estaba mucho más contento, entre otras cosas también porque el equipo con la llegada de Sabonis era mucho más pujante y mucho más candidato a todo, y con la marcha de Llorente ahora Antúnez iba a tener muchísimo más protagonismo, puesto que el otro base del equipo era un jovencísimo Lasa. Tenemos una página más de entrevista y Antúnez no descarta la posibilidad de jugar en Estados Unidos, y a lo mejor a alguno ahora mismo os parece descabellado, pero Antúnez llegó a entrenar en verano con los Rockets, no sé si en una o en 2 temporadas. Finalmente, en esos test tan comunes en estas revistas, le preguntan por 5 temas. En música, la verdad es que tiene buen gusto, le gusta Prince, es su cantante favorito. En mujeres le gusta todas, pero creo que en ese momento, cuando dice que le gustan todas, se da cuenta del lío en el que se puede haber metido y añade que, ojo, que estoy comprometido, En cine, entre las películas que más le gustaban estaban las de Ridley Scott. Tiraba más para la comida española y la comida casera y no leía. Dice que le gustaba Agatha Christie. Me suena que esa chica con la que estaba comprometido era la que leía a Agatha Christie. No veo yo a Antúnez leyendo ahí un libro de la escritora británica. Pasamos a la actualidad de todas las ciudades ACB. No vamos a detenernos mucho. Tenemos a Mike Smith, que al igual que su compañero Ray, en tiempos pretéritos en el Mayoral también iban a necesitar pasar por el quirófano, en este caso por una lesión en el pie derecho. Respecto al Zaragoza, lo más destacado es que 3 jugadores de la cantera del equipo habían ganado un torneo de streetball, de baloncesto callejero, y habían llegado a una final disputada en Dallas, una final mundial, en la que por supuesto perdieron ante Michael Cooper, Calvin Murphy y George Gervin. Proseguimos con una comparativa entre Sabonis y Muresan, la dejo aquí para que la podáis ver, no voy a extenderme en ella porque carece de sentido. Tenemos a un Sabonis que era el mejor pívot de Europa frente a un Muresan que aún era un joven que no había llegado prácticamente a jugar ni a demostrar nada. A continuación tenemos a un ex compañero de Sabonis como Valeri Tikhonenko, y la verdad, no sé qué pasaba algunas veces en estas revistas y cómo se las apañaban para combinar color de letra con el fondo. Es realmente difícil de leer, tanto a nivel físico, con la revista en las manos, como una vez escaneado. Simplemente os comento, tenemos a un Tikhonenko que acababa de atravesar el duro trance de perder a su esposa pocos días después de dar a luz, y ahora intentaba centrarse en la educación, en la crianza de su hijo, con la ayuda de su familia, y en seguir jugando al baloncesto tantos años como pudiese. Proseguimos con una encuesta en torno a la posibilidad de crear una liga europea cerrada, básicamente la Euroliga que tenemos actualmente. Ahí tenéis las diferentes opiniones de diferentes personalidades, jugadores, directivos, etcétera, del panorama nacional. Y ahora volvemos otra vez a la actualidad ciudad a ciudad. La verdad es que se lo podían haber currado un poquito más en el orden de los elementos de la revista. En Málaga el tema más candente era la fusión entre Mayoral y Caja de Ronda. Posteriormente, creo que Unicaja, el Caja San Fernando buscaba la participación en competición europea a golpe de talonario, primando a los jugadores. El Hoover Murcia era un auténtico caos. Se había invertido mucho dinero, pero no había habido resultados y había habido ya muchos cambios de entrenadores y de jugadores foráneos. Y otro equipo en situación crítica e insostenible era el Liria, y lo último que teníamos como noticia destacada era que Bingenheimer había abandonado las filas del equipo valenciano. Proseguimos con unos premios Don Basket, típicos premios como los premios que da el Marca, que prestigian más al premiador que al premiado, como podemos ver en las fotos de los jugadores que habían recibido el galardón en años anteriores. Y para terminar, un avance que no voy a extenderme sobre él respecto a la liga francesa de esa temporada,
y cuáles eran los foráneos más destacados de la competición. Unos foráneos entre los que podemos destacar a Kevin Magee, Michael Young o el antes mencionado Muresan. Y con esto terminamos la revista de esta semana. Como siempre la vais a tener también en formato musical y sin comentarios. Y la semana que viene os tenemos preparado, os lo digo ya, os lo adelanto a los que lleguéis hasta aquí, un Superbasket con James Worthy como protagonista de portada. Os espero la semana que viene y por supuesto podéis disfrutar del resto de contenidos que tenemos aquí disponibles cada día en Retrobasket Spain.